Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Organismos autónomos sigue generando una creciente preocupación entre los especialistas y en los consumidores. Para platicarnos de cuáles son las consecuencias de esta decisión, ya nos acompaña en la línea Ernesto Piedras. Él es presidente y fundador de The Competitive Intelligence Unit. Muy buenas noches, Ernesto. Qué gusto saludarte como siempre. Siempre un gusto saludarlas, ya podemos decir feliz época, pero sí conviene preguntarnos por qué nos debe interesar todo esto que está pasando con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y todo esto. Y creo que sí, para quienes no se dediquen a esto, conviene decir, pues sí nos importa porque todos usamos celulares, internet, TV de paga, etcétera. Y pues es como para los que usamos automóviles, nos interesan las reglas de tránsito, los semáforos, pues estos son como las reglas de tránsito para los que usamos pues las telecomunicaciones. Entonces, si nos cambian el sentido de las calles, la duración de los semáforos, pues nos interesa porque nos afecta la duración de todos estos, ¿verdad? Ernesto, buenas noches, te saluda María Elena Vega. Bajo estas condiciones, pues no desaparece el IFT, por el contrario, le bajan el presupuesto 70% y tiene que seguir operando hasta que no haya un reglamento. Y sabemos que en muchas leyes no hay reglamentos y así se quedan y siguen operando bajo estas condiciones. ¿Cuáles serían pues los riesgos que podríamos tener como país, como ciudadanos ante esto? Mira, eso que mencionas es fundamental porque lo que se ha anunciado es que por el momento no desaparece, pero se anuncia que lo van a extinguir y van a separar sus funciones. Este es un órgano regulador que originalmente cuando se privatiza Telmex, hablo de más de 3 décadas, no existía. Luego se funda sin un marco legal, sin capacidad de sanción, se le va dando una fortaleza. Hace 10 años se crea, originalmente era la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL. Hace 10 se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Se le van dando fortalezas para tratar de gestar competencia para que nosotros los consumidores podamos decidir si queremos usar al proveedor de servicios 1, 2 o 3, bajan los precios, se van teniendo beneficios en el mercado, lo vamos viendo, eran carísimos, hoy van siendo más accesibles, siempre hay capacidad de mejora, y hoy de repente de un plumazo se dice, te voy a desmembrar. Unas funciones se van a un área, otras a otra, y viene lo que tú puntualmente dices. De un presupuesto de 1,700 miles de millones de pesos, se te baja a 500, o sea, a un tercio, menos de un tercio de lo que se solicitaba, que era lo que se venía utilizando. No caprichosamente, por estudios que tienen que hacer, hacen supervisión. Se ve que no existan interferencias. Por ejemplo, o sea, si se pone una antena junto a la otra, se puede interferir y entonces si tú tienes la señal o a un operador y yo a otro, uno puede interferir y ya no nos llega bien la señal. Hay muchas consideraciones técnicas, tecnológicas que tiene el instituto que estar supervisando. Es un sector muy complejo tecnológicamente. Y de repente le dicen, no, te voy a cortar el presupuesto y ya no lo vas a tener. Y ya no vas a poder tener supervisores suficientes y estudios suficientes. Y yo como consumidor me preocupo porque digo, ¿y quién va a ver que mi servicio sea el adecuado? ¿Quién va a poder sancionar al operador si pone mal su torre o su antena o si cortan la fibra óptica que lleva la señal de internet a tu casa o a tu oficina o a mi escuela, etcétera? Entonces, no es un tema que como consumidores o usuarios o estudiantes o trabajadores no nos debe importar. No es un tema solo para los que estudiamos estos temas. Entonces, si es de presupuesto, para los que nos dedicamos a esto, sabemos, no era un presupuesto caprichoso ni para burócratas que estuvieran ahí utilizando estos dineros para la nada. Entonces, sí entiendo la preocupación
la sustento de la gente que trabaja en el instituto, que todavía, como bien dijiste, va a seguir existiendo por unos meses, pero insisto, para los usuarios debe ser también un tema de preocupación. Ernesto, y como en todas las decisiones siempre hay ganadores y perdedores, aquí pierde el consumidor, por supuesto, pierde la economía, pero ganan. Yo supongo que Telcel, Telmex debe de estar feliz, los directivos, los dueños deben de estar, los accionistas muy felices, como Ticketmaster y como muchas otras empresas que son dominantes y que ya no van a tener la supervisión bajo lupa como existía en este momento, tanto del IFT como de la Comisión Federal de Competencia. He sabido que ante los recortes al aparato burocrático, pues habrá poco presupuesto, poco personal para destinarse a esta labor que hacen estos organismos. ¿Cómo estás previendo tú esto? Por supuesto, quien gana es Telmex o Telcel o Ticketmaster, ¿no? Yo suscribo buena parte de todo esto que dices, porque retomo tu fraseo, ganadores y perdedores. Yo creo que quien está en riesgo y puede ser un perdedor son los competidores, porque el trabajo esencial del instituto es fomentar la competencia efectiva, lo que yo mencioné hace un rato, que nosotros los competidores podamos decir, voy por el operador que me ofrezca mejores condiciones de mercado, precio, cobertura y calidad. Y entonces, si los competidores son los que más invierten por ofrecer mejores servicios y de repente ya no hay quien supervise esas condiciones, repito, de cobertura, o sea, que nos den cobertura geográfica, etcétera, calidad en velocidad, etcétera, y precio competitivo, pues son estos nuevos entrantes al mercado los que pueden estar perdiendo. Y sí, los operadores más grandes, los preponderantes de cada segmento, como Telmex, como Telcel, tú mencionaste Ticketmaster, pues pueden ser los que se estén frotando las manos por los beneficios de los que han gozado por décadas, porque no habrá un juez que sancione los eventuales y posibles abusos de mercado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a regresar 10, 20, 30 años a esos periodos en donde había poder monopolístico de mercado. Y vuelvo a decir, quienes perdemos, los consumidores, los 150 millones de usuarios, más de 150 millones de usuarios de líneas móviles que haremos en el país. Entonces, sí hay que tener cuidado. Ernesto, ¿cuál es la tendencia? A lo mejor, pues podría darse una estrategia diferente. Pensemos de otra perspectiva. ¿Se puede dar de otra forma diferente? ¿Puede ser más factible para el país? ¿La tendencia es diferente? ¿Hay un sí bajo las condiciones en las que se están actuando en estos momentos? Mira, precisamente, y me ha tocado escribirlo en columnas, yo no estoy en contra del cambio. Hace 10 años tuvimos un cambio que le llamamos reforma de las telecomunicaciones y fue benéfica. Tal vez era un buen momento para tener una nueva evolución en esta configuración de las instituciones para las telecomunicaciones, del marco legal, pero aquí parece que se vino a destrozar el corpus institucional, el corpus legal, y no se consideraron los avances. Entonces, volteamos a ver y no hay precedente en el mundo que haya hecho esto, o no al menos del mundo al que nos queremos parecer, como Europa occidental, Europa en su conjunto, el resto de Norteamérica. Entonces, se pudo haber hecho una evolución, no una destrucción de lo que hoy parece haberse construido. Entonces, no se está construyendo sobre lo que ya teníamos, sino se está destruyendo lo que ya teníamos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Y la otra cosa que es muy importante y se ha dicho ampliamente, tenemos un compromiso dentro de nuestro acuerdo hoy tan en riesgo con el resto de América del Norte de tener un órgano independiente en lo técnico que no esté contaminado políticamente en las decisiones para el fomento a la competencia de este sector de telecomunicaciones, porque si se contamina políticamente puede caer en la captura regulatoria, y ahí tenemos un acuerdo, un compromiso junto con Estados Unidos y Canadá de darle autonomía regulatoria en este sector, y no puede quedar dentro del
ámbito gubernamental, un órgano que debe ser independiente en las mejores prácticas según se ha visto a nivel mundial. Pues muchísimas gracias, Ernesto, por esta explicación. Será un tema que hay que darle seguimiento. Todavía no concluye esta desintegración de los órganos independientes como es el IFETEL. Así que pues esperamos mantener comunicación abierta contigo, Ernesto. Por lo pronto, gracias. Feliz Navidad, feliz fin de año y bueno, pues que en el 2025 nos vaya muchísimo mejor a todos. Siempre un gusto y exacto, creo que es un tema más que vivo al que le debemos dar mucho y muy puntual seguimiento. Gracias a las dos, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Y seguimos en salud, dinero y amor. ¿Y cómo podemos cerrar de la mejor manera en términos financieros este 2025 y cómo iniciarlo sin esta cuesta de enero o al menos que no sea tan pesada? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Adolfo Ruiz. Él es director de Asuntos Públicos del Banco B por Más. Muy buenas noches, Adolfo. Qué gusto saludarte hasta Villahermosa. Hola, ¿qué tal, Romina? Qué gusto saludarte y estar esta noche aquí con ustedes. Al contrario, gracias a ti, Adolfo, gracias por tomarnos la llamada y platícanos cómo podemos cerrar de la mejor manera este 2024 en términos financieros. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Pues ahora sí que una de las cosas que vale la pena es que todavía es un muy buen momento que no nos dejemos de ir como el gordo en tobogán, para que no empecemos todavía con los gastos que ya se nos salgan de control. Si ahorita ya tuvimos alguno que otro gasto que se nos salió de las manos, pues es muy buen momento para esconder tarjetas, para tomar un momento para reflexionar y demás. Pero creo que una de las mejores herramientas con las que vamos a poder iniciar el año con pie derecho, pues va a ser con que nosotros ya tengamos ese firme propósito de hacer nuestro presupuesto. Ahora sí que lo pueden hacer mensual, semanal, como se les acomode, pero sí es muy importante que ahora que nos estemos atragantando con las uvas, recordemos que una de ellas tiene que ser hacer nuestro presupuesto y tener una mejor salud financiera. Adolfo, quien ya llegó a enero con la tarjeta de crédito, pues obviamente endeudada más del 30%, ¿cómo comenzar a pagar? ¿Cuáles serían las recomendaciones cuando tampoco ya no hay ingresos adicionales, pero sí una cuesta de enero compleja? Hola, ¿qué tal, querida Marilena? También un gustísimo saludarte y estar esta noche aquí contigo. Pues es muy importante que nosotros empecemos a establecer un plan de pagos y sobre todo para que nosotros podamos identificar las deudas que tenemos, porque luego nos pasa que ni siquiera sabemos a quién le debemos, no sabemos cuánto le debemos a la tarjeta, incluso ni siquiera sabemos cuánto es el interés que nos están cobrando o si hay alguna penalización por pago extemporáneo. Entonces es muy importante que hagamos ese ejercicio una vez que también hicimos nuestro presupuesto para que podamos balancear y sepamos cómo nos encontramos. Cuando nos estamos pasando ya de la deuda, pues ahí nos damos cuenta que es porque estamos gastando más de lo que estamos ingresando. Entonces ahí podríamos meter la segunda uva, que es identificar perfectamente a quién le debemos, cuánto le debemos, y también no dejar de lado esas deudas que las pongo entre comillas, que no son formales, vamos, las que no tenemos a una institución financiera o que no tenemos una tienda departamental, que a lo mejor le pedimos al amigo, al compadre, no sé quién, pues también es un muy buen momento para identificarlas y comenzarlas a pagar, porque la gente también confía en nosotros y pues a lo mejor estamos desestabilizando sus presupuestos. Pero lo primero sí sería saber a quién le debo, cuánto le debo, y ya, por ejemplo, en una deuda ya más formal, y lo pongo otra vez entre comillas, a una institución financiera o una tienda departamental, identificar cuál es la más cara, ya sea por el monto que debo o por el interés. Generalmente es por la segunda, del interés, y entonces empezarle a dar, hacer el compromiso de ya bajarle a las deudas, incluso rompan las tarjetas si es necesario, total, les podemos extender el plástico, se los podemos recuperar, no se preocupen, pero vale la pena el tener al menos durante el primer semestre del año, tener esta fuerte encomienda de no volvernos a endeudar y bajar lo más posible las deudas. Adolfo, todavía esta semana habrá mucha gente que recibirá el aguinaldo. El 20 de diciembre es el plazo límite que tienen las empresas. ¿Cómo sugerirías la mejor distribución de nuestro aguinaldo? ¿Qué porcentaje debe de irse a pagar las deudas? ¿Qué porcentaje a los regalos, a las cenas, si nos vamos de viaje? Porque además se vienen gastos fuertes. Están por llegar Santa Claus y los Reyes Magos. Viene la inscripción, la reinscripción en febrero de las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es el mejor escenario para usar nuestro aguinaldo? Ahora sí que también, si nosotros hemos sido bien portados, déjame llamarle así, y no tenemos ahorita deudas considerables, pues podríamos jugar con los presupuestos. Pero si yo tengo deudas considerables, a lo mejor valdría la pena, y a lo mejor me va a valer un poquito, pero eso me va a servir de lección para el próximo año, dedicar 40% para el pago de las deudas. Después podríamos considerar
otro 30% para todo el tema de los regalos, incluso si quieres hasta un 40% para el tema de los regalos y demás. Y no olvidemos también que también es una muy buena oportunidad destinar al menos un 20% para el ahorro, sobre todo para que arranquemos con calma la cuesta de enero, para que no tengamos esa cuesta de enero, sobre todo los que están a punto de recibir el aguinaldo, pues no se lo gasten todo, pueden establecer este presupuesto, esta pequeña distribución del porcentaje de estos recursos que nosotros vamos a destinar. Y ahora sí que una cosa de las que luego insistimos, de verdad es mejor tener una salud financiera, estar más sanos, estar más tranquilos, pegarle a las deudas, incluso si tenemos a lo mejor lo que les decía, si tenemos muy bien controlado nuestras deudas, tenemos por ejemplo a lo mejor un crédito hipotecario, pues considerar si le puedo pegar para poder anticipar, para poder bajar las mensualidades, si tengo un crédito automotriz, en fin, también podemos utilizarlo para adelantar estos pagos si tengo controladas mis deudas. Oye, Adolfo, una de las preguntas recurrentes de nuestros amigos es ¿por qué hay personas que no pueden renegociar sus deudas en tarjetas bancarias? Hay diferentes escenarios, pero por ejemplo, cuando siempre es importante que yo levante la mano a mi institución financiera cuando yo ya empiezo a ver que ya voy a tener un problema para poder cumplir con el pago de mis tarjetas. A lo mejor tengo 3 alternativas que se me pueden ir presentando. A lo mejor en este mes, sí, de plano me vi complicado, apuéstale a pagar al menos más del mínimo, a lo mejor un 10% más, un 15% más. Pero ¿qué pasa? Si yo no levanto la mano, yo no le digo a mi institución financiera, oye, ¿sabes que estoy teniendo un problema? Ahorita tengo un problema de liquidez, tuve una contingencia, tuve un accidente, o pues de plano sí me excedí con el tarjetazo, háganlo a tiempo, porque ya una vez que pasan los 3 meses, esas deudas ya se dejan de estar en las instituciones financieras y ya se pueden tornar a despachos de cobranza, y entonces pues va a ser muchísimo más difícil que pueda llegar a una negociación. Hay una cosa que es importante que no olvidemos, lo peor que podemos hacer es pagar nuestras obligaciones con quita, porque eso se considera un quebranto. Entonces siempre es importante hablar, acercarme con la institución financiera y poder decir, tengo estas dificultades, ahora sí que como el dicho, debo no niego, pago no tengo. Y sobre todo para que sí haya esa buena voluntad de las partes donde diga, oye, yo también te voy a ayudar, vamos a hacer un plan de pagos juntos, para que tú también pues ya no tengas problemas, pero nada más considera que ya no te debes de endeudar más. Ahora, dentro de las sociedades de crédito, también pues ahí tú ya vas a ver si ya las instituciones estamos viendo que ya estás teniendo un problema severo de crédito, entonces ya va a ser más difícil que podamos negociar la deuda. Entonces es importante hacerlo a tiempo para evitar este tipo de repercusiones y que se llegue a un buen acuerdo. Y que quede claro, Adolfo, que las quitas cuando te reducen la deuda en la institución bancaria se lee muy mal en el buró de crédito, pero la pregunta es, Adolfo, ¿qué conviene más? Evidentemente es un tema muy personal de cada caso. Sin embargo, hay gente que recurre a un préstamo personal, alguien que pide un financiamiento de Sofomes o alguien que recurre al empeño. ¿Qué es lo menos costoso, Adolfo? Hay que analizar las tasas, pero siempre va a ser lo menos costoso el poder renegociar dentro del mismo instrumento. Pensemos en la tarjeta de crédito. A lo mejor te podemos proporcionar un esquema donde se congele, vamos a llamarle que se congele esa deuda, ese monto total de que tú ya tenías de la deuda y que lo puedas pagar en parcialidades, obviamente con intereses, a la condición de que ya no te endeudes más. Pero luego también hay otras opciones que te ofrecen el consolidar la deuda, pero también aquí hay que analizar una cosa. La consolidación de deuda solamente conviene cuando puedo cubrir el 100% de mi deuda para poder agruparla en una. Porque si de todas maneras, pensando que tengo 3 tarjetas de crédito, 2 de institución financiera y una departamental, si yo saco otro crédito para nada más pagar 2, me voy a quedar volando de todas maneras con una. Si logro establecer que con ese préstamo o este crédito personal voy a poder pagar todas mis deudas, entonces adelante. Hay otra opción que también es un crédito hipotecario que se llama de liquidez, donde tú puedes dejar como prenda tu casa y te va a proporcionar ese crédito que tú necesitas para pagar las deudas y consolidarlas en una. El empeño hay que considerar que también es una de las alternativas, pero es una alternativa muy cara de financiamiento, pero también si yo ya de repente tengo una necesidad, pues dirían los abuelos, ¿no? Que los bienes son para remediar los males. Nada más también tienes que hacer un plan de presupuesto para que no pierdas la joya, ¿no? O para que no pierdas el bien que vas a empeñar. Adolfo, ¿qué tan viable es que algunos pagos se puedan pasar de forma bimestral o mensual cuando eran anuales? ¿Esto es costoso? ¿Sale contraproducente? Que te va a ser más pesado para poderlo pagar. Si tú ya lo tienes parcializado, por ejemplo, mucho del tema, regresando otra vez al tema de las tarjetas de crédito, si tú ya lo tienes parcializado,
o alguna otra obligación, que tú ya lo tengas a meses, ya no te conviene desparcializarlo, porque si tú ya estás trazando un plan, se te va a hacer menos pesado. Si tú lo mueves a bimestral o trimestral, pues obviamente la cantidad va a ser mayor y obviamente tendrás que pagar más intereses. Pues muchísimas gracias Adolfo por toda esta explicación, estos consejos, amigos, a tener cuidado con nuestras finanzas, a salir lo más sanos y saludables en este 2024 y por supuesto comenzar bien el 2025. Gracias Adolfo Ruiz, director de Asuntos Públicos del Banco B por Más. Gracias y excelente cierre de año. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar y platicar con ustedes, con mi querida Romina, con mi querida Marilena. Y pues también que no se desanimen las personas. Viene un muy buen año, hay que aprovechar las oportunidades que se presentan en el camino y pues les mando un gran abrazo. Gracias. Vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Altos a mano armada, querían quitar coches, soltemos. Desafortunadamente hay que soltar lo material. Al final del día se puede recuperar aun cuando nos haya costado muchísimo. De ahí la importancia de tener asegurado todo. Cuando se trata de nuestra vida o de nuestros familiares, bueno, es otra cosa, pero cuando no, por favor, soltemos las cosas, porque los asaltantes están no solamente llevándose las propiedades, sino también cobrando vidas. Cuídese muchísimo. También los fraudes financieros vía internet, las llamadas, extorsión, están. A mí me llegaron 3 llamadas el día de hoy, a bloquearlos, a denunciarlos, que es la única forma que vamos a ayudar a las autoridades a frenar todo esto. Cuídese muchísimo, buen inicio de semana. Aquí nos escuchamos el próximo jueves, 9 de la noche por el Heraldo Radio, claro está. Por lo pronto agradecemos, Martín Quirino, tu apoyo siempre en controles y producción, ya a Romina Román y a una amiga y servidora Marilena Vega. No nos resta más que desearle salud, dinero y amor. Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.